Olivia Hayes mantenía la vista fija en su tableta de datos, intentando ignorar los susurros a su alrededor. El aula de estrategia en la Academia Naval de la Federación Galáctica estaba llena de 23 estudiantes de 17 mundos diferentes, pero ella era la única humana, la única habitante de un mundo muerto. Escuché que su planeta tiene guerras constantes. Una voz murmuró 2 filas más adelante. Se matan entre sí por recursos y territorio, y pueden sobrevivir a niveles de radiación que matarían a la mayoría de las especies. Otro añadió, no me extraña que sean tan agresivos. Olivia fingió no oír. Después de 6 meses en la academia, se había acostumbrado a los comentarios. La Tierra se había unido a la Federación Galáctica hacía solo 3 años y los humanos aún eran vistos con una mezcla de miedo y fascinación. La clasificación de su mundo natal como un mundo muerto de clase 12, un planeta con gravedad extrema, depredadores agresivos y un clima volátil, les había dado a los humanos una reputación incluso antes de que pisaran el escenario galáctico. El comandante se deslizó de nuevo hacia el aula sobre sus 6 apéndices con forma de tentáculo. La piel azul del Arctario brillaba abajo. Las luces artificiales mientras se dirigía al frente del aula, sus grandes ojos compuestos inspeccionaron a la clase, pasando brevemente sobre Olivia como si no estuviera allí. Hoy analizaremos el posicionamiento defensivo en la batalla de la brecha de Krell, anunció. Este enfrentamiento demuestra un despliegue táctico superior contra una fuerza numéricamente superior. Olivia se enderezó. Esto era lo que había venido a buscar, aprender de la sabiduría militar acumulada de 1000 civilizaciones espaciales. Su admisión en la academia había sido parte del acuerdo de admisión de la Tierra a la Federación. Un humano podría estudiar en la prestigiosa institución cada año. Obtuvo la puntuación más alta en los exámenes de admisión de la Tierra, pero aquí eso no significaba nada. Cadete Crean, muestra tu solución al problema de ayer. El comandante Cell dijo. Un paxiano alto y delgado en la primera fila, de pie con los dedos alargados, manipuló la pantalla holográfica que mostraba las formaciones de naves y las líneas defensivas. La simulación se desarrolló con elegante precisión, demostrando una respuesta de manual a una emboscada. Excelente, dijo el comandante Cell. Esto sigue a la perfección el cuarto principio de respuesta unificada. Olivia se mordió el labio. Había resuelto el mismo problema de forma diferente, utilizando un enfoque basado en la historia naval de la Tierra, pero había aprendido a guardarse esos pensamientos a medida que avanzaba la clase. Tomó notas cuidadosamente durante el ejercicio práctico. Completó la simulación asignada usando la metodología aprobada. A pesar de ver 3 mejoras potenciales, la última vez que sugirió un enfoque alternativo, la comandante Cell dedicó 20 minutos a explicar por qué el pensamiento táctico primitivo era peligroso en la guerra espacial moderna. Al terminar la clase, los demás estudiantes salieron en grupos, charlando y comparando notas. Olivia recogió sus materiales y esperó lentamente a que se despejara la sala. Kat miró a ellos. Sorprendida, la comandante Cell rara vez se dirigía a ella directamente. Los resultados de su simulación fueron adecuados, dijo, pero noté que dudó en el tercer punto de decisión. Sí, comandante, respondió ella. Estaba considerando las opciones. Solo hay una respuesta correcta en ese escenario, dijo él. La duda cuesta vidas en combate real. Quizás esa indecisión sea común en la Tierra. No, comandante, dijo ella en voz baja. Lo entiendo. Él asintió y se dio la vuelta, considerando claramente que el asunto estaba cerrado fuera del aula. Olivia revisó su horario. Tenía 50 minutos antes de su próxima clase. Cenobiología avanzada. Tiempo suficiente para visitar el laboratorio de simulación y repasar algunos escenarios por su cuenta mientras caminaba por la curva. En los pasillos de la academia, pasó junto a un grupo de cadetes mayores que discutían sobre un próximo ejercicio de flota. Guardaron silencio al acercarse, observándola con ojos cansados. Olivia siguió caminando, con rostro neutral, que pensaran lo que quisieran. No había venido a hacer amigos o a cambiar de opinión. Había venido a aprender, pero a veces, mientras permanecía despierta en sus aposentos por la noche, se preguntaba si alguna vez encajaría aquí, entre las estrellas, si los humanos serían vistos como algo más que curiosidades violentas de un mundo mortal. Poco sabía que en 3 semanas, su silenciosa presencia en la clase de estrategia lo cambiaría todo. 3 días después, Olivia entró en el aula de estrategia y la encontró rebosante de emoción. Normalmente, los cadetes se sentaban en silencio, revisando notas antes de que llegara el comandante. Hoy, se agrupaban en pequeños grupos, hablando en voz baja y urgente. ¿Qué está pasando?, le preguntó a Rennexus, un centauro, Incid, que a veces reconocía su existencia.
Los 4 ojos de Ren parpadeaban en secuencia, una señal de nerviosismo en su especie. El comandante Zell está dirigiendo el escenario de Dravid. Olivia frunció el ceño. ¿Qué es eso? Un famoso problema táctico de la Tercera Guerra del Nexo. Ren explicó que se dice que es irresoluble. El comandante lo usa para enseñar humildad. Antes de que pudiera hacer más preguntas, el comandante Zell entró en la habitación. Guardó silencio mientras se dirigía a la plataforma central. Hoy anunció, nos enfrentamos al escenario Dravid. Él. Al activar la pantalla holográfica principal, apareció un sistema estelar tridimensional que mostraba una pequeña fuerza defensiva de 12 naves posicionada cerca de una estación espacial al otro lado. Una flota mucho mayor de 37 naves se acercaba en formación de ataque. Esta es la batalla de la estación principal de Siria, hace 52 años. El comandante Rill afirmó que un puesto avanzado de la Federación se enfrentó a una flota de batalla Dravid 3 veces mayor. El puesto avanzado tenía defensas mínimas y no había refuerzos a 2 días de viaje. La pantalla se amplió para mostrar detalles. Las naves Dravid estaban dispuestas en una clásica formación de punta de lanza. Las fuerzas de la Federación formaron una pantalla defensiva flexible alrededor de la estación. Este escenario ha sido estudiado por nuestras mentes tácticas más brillantes. El comandante Rel continuó, no existe una solución convencional que salve tanto la estación como la flota defensiva. El mejor resultado posible es un retraso que permita la evacuación de los civiles antes de que la estación caiga. Olivia estudió la pantalla. Algo en la configuración le parecía familiar, aunque no podía entender por qué. Cadete Crean, tienes las puntuaciones tácticas más altas. Por favor, demuestra la respuesta estándar. El comandante Zell dijo. Crean dio un paso adelante con confianza. Reorganizó las naves de la Federación en una formación que Olivia reconoció de sus libros de texto. La simulación se ejecutó mostrando a la pequeña flota enfrentándose a las fuerzas Dravid, causando daños, pero finalmente siendo superada. La estación sobrevivió durante 32 minutos, tiempo suficiente para que las cápsulas de evacuación se lanzaran. Bien ejecutado. El comandante R dijo que este enfoque sigue la doctrina establecida y maximiza el tiempo de supervivencia. A continuación, un cadete salariano intentó un enfoque diferente, centrándose en apuntar a las naves Dravid de la tapa. Esto duró 28 minutos. 3 cadetes más intentaron el escenario. Ninguno logró resultados significativamente mejores. El comandante Rel asintió, aparentemente satisfecho. La lección aquí es que a veces la victoria, tal como se define convencionalmente, es imposible. Dijo que un estratega debe reconocer cuando cambiar los objetivos de ganar a minimizar las pérdidas. Olivia miró la pantalla. Algo le preocupaba. El sistema tenía un denso campo de asteroides. Un lado y una estrella de neutrones cerca del vector de aproximación de la flota Dravid. La configuración le recordó algo que había leído en los libros de su abuelo antes de darse cuenta de lo que hacía. Su mano estaba en el aire. El comandante Zell notó que sus ojos compuestos parecían registrar sorpresa. Cat Haas, ¿desea comentar algo? Me gustaría probar el escenario, comandante, dijo con voz firme a pesar del repentino silencio. En la sala, algunos cadetes intercambiaron miradas. Creyó hacer un gesto de desdén. Con sus largos dedos, ¿cree que puede mejorar los intentos de los cadetes con un entrenamiento táctico superior?, preguntó el comandante Zell. Su tono dejaba claro lo improbable que era. Me parece que me gustaría probar un enfoque diferente. Olivia dijo simplemente, comandante. Zell lo pensó por un momento. Bueno, quizás esto sea educativo para todos. Olivia caminó hacia el frente del salón, susurros la siguieron. Podía sentir las escaleras de sus compañeros, algunos curiosos, otros divertidos, todos esperando un fracaso. El panel de control brilló bajo sus dedos mientras reiniciaba la simulación. El sistema estelar reapareció. La flota Dravid estaba en su posición inicial. Olivia respiró hondo y comenzó a mover las naves de la Federación en una formación que nadie en la sala había visto antes. Los dedos de Olivia recorrieron el panel de control. Su mente se remontó a su infancia en la Tierra. Recordó estar sentada en la alfombra desgastada del estudio de su abuelo, rodeada de libros de papel, tesoros raros en la era de la información digital. Paul Hayes había sido historiador naval antes de jubilarse. Su pequeña casa cerca de la costa estaba llena de mapas y maquetas de barcos antiguos. Mientras otros niños jugaban a juegos virtuales,
Olivia había pasado horas escuchando las historias de su abuelo sobre las batallas navales de la Tierra. La clave no siempre es tener la flota más grande, decía él con rostro curtido y serio. Es comprender el mar o, en tu futuro, las estrellas. Le había hablado del almirante Jane, quien usó estrechos angostos para derrotar a una flota japonesa más grande con solo 13 barcos. Sobre cómo Nelson había roto la convención en Trafalgar, atacando en columnas en lugar de la formación tradicional en línea. Sobre los teistócales atrayendo a la flota persa a las estrechas aguas de Solomus. La geografía es un arma. Su abuelo había dicho que el terreno moldea la batalla. El comandante inteligente hace que el entorno luche por ellos. Ahora, al mirar el sistema estelar en la pantalla, Olivia no solo veía barcos y distancias, sino también oportunidades. El campo de asteroides no era un obstáculo, era una herramienta. La estrella de neutrones no era solo un peligro para la navegación. Era un aliado potencial. Dividió su pequeña flota en 3 grupos. Colocó el grupo principal de 6 naves cerca de la estación en una formación defensiva estándar. No había nada inusual. Envió 3 naves hacia el campo de asteroides, posicionándolas como si intentaran ocultarlas. Colocó a las 3 restantes en una posición inusual, aparentemente expuesta, cerca de la estrella de neutrones. Esto no es una R. Reconoció al comandante de formación Cell, quien observó que su voz estaba teñida de desaprobación. No. La comandante Olivia respondió en voz baja, no. La clase la observó mientras terminaba sus preparativos. Ajustó la distribución de energía en sus naves, desviando energía de las armas a los motores en algunas y de los escudos a los sensores en otras. Luego, programó una serie de comandos de movimiento con una sincronización precisa. Su formación deja la estación expuesta. Puede. Señaló que la flota Drivid se abrirá paso fácilmente. Olivia no respondió. En cambio, se apartó de los controles y asintió al comandante. Rail, lista para ejecutar la simulación. Señor. El comandante presionó el control de activación. Comenzando el escenario Dravid. Variación de neblina. Las naves holográficas comenzaron a moverse. La flota Dravid se acercó en su formación de punta de lanza, exactamente como en las simulaciones anteriores. Pero lo que sucedió después hizo que toda la clase se inclinara hacia adelante. Mientras la flota Dravid se acercaba, las 3 naves de la Federación cerca de la estrella de neutrones aceleraron repentinamente a máxima potencia, utilizando el pozo de gravedad de la estrella masiva para lanzarse a su alrededor a velocidades muy superiores a sus capacidades normales. Sus trayectorias se desviaron bruscamente. Ellos, hacia el flanco de la formación Dravid simultáneamente, las 3 naves ocultas en el campo de asteroides comenzaron una serie de saltos cortos y precisos entre las rocas más grandes, apareciendo y desapareciendo de los sensores en un patrón confuso. El grupo principal de la Federación mantuvo su posición, luciendo como blancos fáciles. La flota Dravid, al ver esta aparente debilidad, aceleró hacia ellos exactamente como Olivia había predicho. ¿Qué están haciendo? Ren susurró con los ojos abiertos. Sorprendida, Olivia no respondió. Observó atentamente cómo se desarrollaba su plan. La flota Dravid se centró en el grupo principal, aparentemente vulnerable, pero no logró rastrear correctamente a las otras 6 naves. Cuando ajustaron el rumbo para evitar las extrañas lecturas de los sensores del campo de asteroides, se movieron con precisión. Donde Olivia quería que los movieran, la clase observó en un silencio atónito cómo la trampa comenzaba a cerrarse. Los ojos compuestos del comandante permanecieron fijos en la pantalla. Su habitual actitud desdeñosa fue reemplazada por una intensa concentración. Las 3 naves que habían estado flotando alrededor de la estrella de neutrones se acercaron a la flota Dravid por detrás, mientras que el grupo del campo de asteroides emergió por su flanco. El grupo principal, que parecía vulnerable, cambió repentinamente de formación, revelando que su distribución de poder había sido un engaño deliberado. La flota Dravid estaba ahora atrapada en un movimiento tridimensional de pinza, diferente a todo lo que se enseñaba en los libros de texto de la Academia. La simulación continuó desarrollándose ante la clase silenciosa. Los comandantes de la flota Dravid, representados por la IA táctica más avanzada de la Academia, intentaron responder a la inesperada respuesta de Olivia. Maniobra. Rompieron su formación de punta de lanza intentando reagruparse contra el ataque de 3 frentes, pero Olivia lo había anticipado mientras la flota Dravid se dispersaba. Sus naves ejecutaron su siguiente serie de movimientos preprogramados. Las 3 naves que habían usado la estrella de neutrones como onda gravitacional ahora se dividían aún más, usando su velocidad mejorada para apuntar a naves enemigas individuales que se habían separado del grupo principal.
Las está eliminando, susurró un cadete. Como una manada de lobos que abaten presas más grandes, las naves de la Federación. Del campo de asteroides emergieron completamente ahora, con sus sensores y armas a plena potencia tras el breve periodo de ocultación, concentraron el fuego en las naves de mando en el centro de la formación Dravid, creando confusión en las filas enemigas. Mientras tanto, el grupo defensivo principal había comenzado una retirada controlada, alejando a partes de la flota Dravid de la estación, manteniendo una pantalla protectora. Cada vez que un grupo de naves enemigas los perseguía, se veían más alejados de sus aliados y envueltos en fuegos cruzados cuidadosamente preparados. «Esta no es una doctrina estándar», dijo el comandante, su voz delatando una rara nota de sorpresa. «No, señor», respondió Olivia en voz baja. «Se basa en los principios de la guerra de guerrillas de la historia de la Tierra, utilizando una movilidad superior y un conocimiento del terreno para derrotar a una fuerza mayor». El temporizador de simulación seguía funcionando. Había superado el récord anterior de 32 minutos y la estación permanecía intacta. Más importante aún, la mayoría de las naves de la Federación seguían intactas y combatiendo activamente. A los 40 minutos, la flota Dravid había perdido casi un tercio de sus naves. Mientras que Olivia había sacrificado solo 2 de sus 12, las naves enemigas restantes comenzaron a retirarse, reagrupándose para otro asalto. Olivia pulsó una secuencia final en el panel de control. Las 6 naves de su grupo principal aceleraron repentinamente hacia la estación, aparentemente abandonando sus posiciones defensivas. «Se rinde», dijo Crean triunfalmente. «El humano ha fracasado después de todo». Pero Olivia no se retiraba. Al llegar a la estación, sus naves tomaron posiciones precisas a su alrededor. Las lecturas de energía se dispararon al conectar sus sistemas de escudos con las defensas de la estación. «Sincronización de escudos», dijo Ren. Con creciente entusiasmo, pero eso solo funciona si las frecuencias están perfectamente alineados. El tiempo tiene que ser exacto. La flota Dravid lanzó su segundo ataque, concentrando toda su potencia de fuego en lo que percibieron como una última defensa desesperada. Pero cuando el fuego de sus armas impactó los escudos sincronizados, algo inesperado ocurrió en lugar de debilitarse. Los escudos parecieron fortalecerse, absorbiendo y redistribuyendo la energía. Mientras tanto, las 4 naves restantes de Olivia, los supervivientes de los grupos de estrellas de neutrones y asteroides, habían maniobrado hacia el otro lado de la batalla. Ahora atacaban por detrás, apuntando a las naves Dravid ya dañadas con precisión quirúrgica. El aula estalló en murmullos mientras la calculadora de probabilidades de la simulación, en la esquina de la pantalla, comenzaba a cambiar de una constante derrota de la Federación al 100%, a un rápido cambio de 90% a 70% a 50%, imposible. El comandante Zell dijo con voz apenas audible. La simulación continuó a los 60 minutos. La mitad de la flota Dravid estaba inutilizada o destruida a los 70 minutos. Habían comenzado una retirada completa a los 75 minutos. La simulación terminó con un indicador parpadeante, victoria de la Federación. Probabilidad. 97%. El aula quedó en completo silencio. Todas las miradas se apartaron de la pantalla. Y se dirigieron a Olivia, que permanecía tranquila junto al panel de control. Nunca había visto ese resultado antes. Ren finalmente dijo. Rompiendo el silencio, el comandante Zell dio un paso adelante. Sus ojos compuestos se fijaron en Olivia. En 15 años presentando este escenario, yo tampoco. Hizo una pausa estudiando las posiciones finales en la pantalla. Explica tu estrategia, ¿qué talles? Olivia respiró hondo. Esta era la primera vez que alguien en la academia le preguntaba su opinión. En lugar de descartarla, dio un paso adelante, señalando momentos clave en la simulación grabada. No intenté ganar siguiendo la doctrina convencional. Ella comenzó. La historia de la Tierra me enseñó que cuando te enfrentas a una fuerza superior debes cambiar las reglas de combate durante los próximos 10 minutos. Olivia explicó su estrategia a la clase. Señaló cómo había usado el campo de asteroides para crear confusión en los sensores y la gravedad de las estrellas de neutrones para alcanzar velocidades que dieron a sus naves una ventaja táctica. Mostró cómo cada elemento de su plan funcionaba en conjunto de maneras que no eran obvias al verlo por separado. La clave estaba para cambiar el campo de batalla, concluyó. Hagamos que el entorno funcione a nuestro favor, no contra nosotros. El comandante estudió las posiciones finales de batalla con sus ojos compuestos.
Su enfoque ignoró 6 de los 9 principios básicos de la doctrina táctica de la Federación. Dijo, sí, comandante. Olivia estuvo de acuerdo porque esos principios asumen fuerzas relativamente iguales operando en espacio neutral. Este escenario requería un pensamiento diferente. La clase permaneció inusualmente silenciosa. Incluso Kreven parecía absorto en sus pensamientos. Sus largos dedos trazaban patrones en su escritorio como si repitiera la batalla. ¿Cómo supo que la sincronización de escudos funcionaría? Preguntó. Aproximadamente, esa técnica es teóricamente posible, pero rara vez tiene éxito en la práctica. No lo sabía con certeza. Olivia admitió, las naves terrestres tenían que desarrollar técnicas de armonización de escudos fuertes porque nuestras naves son más pequeñas que la mayoría de los diseños de la Federación. Aprendimos a vincular sistemas para aumentar la efectividad. Parecía que valía la pena intentarlo. El comandante Rill levantó una extremidad, señalando. Fin de la discusión. Clase terminada. Las lecturas para mañana están en sus carpetas de tareas. Mientras los cadetes reunían sus materiales, la sala se llenó del suave murmullo de la conversación. Varios estudiantes miraron a Olivia con expresiones que iban desde la curiosidad hasta... Ren se acercó con resentimiento mientras recogía su tableta de datos. Eso fue impresionante, dijo, parpadeando con los 4 ojos en secuencia, una señal de respeto. En la cultura centurana, nadie había superado esa situación antes. Gracias. Olivia dijo, no estoy segura de cómo responder a esta inesperada amabilidad. Algunos de nosotros nos reuniremos para estudiar más tarde en la sala común. Podrías unirte si quieres. Hizo un gesto vago hacia un pequeño grupo de gatos junto a la puerta que observaban su interacción con interés. Me gustaría. Olivia respondió con una pequeña sonrisa formándose mientras caminaban hacia la puerta. Comandante. Cell llamó a Haas. Un momento. Ren asintió y continuó con los demás, dejando a Olivia sola con el instructor. Ella se mantuvo firme esperando. Comandante. Cell se dirigió a la pantalla central y repitió partes de su simulación en silencio durante unos instantes. Luego se giró hacia ella con su rostro alienígena y legible. Tu solución fue poco convencional y violó la doctrina establecida, dijo finalmente. Sí, comandante. Aún así, funcionó. Hizo una pausa. ¿Por qué no lo hiciste? Mencionaste este enfoque cuando discutimos escenarios similares anteriormente. Olivia dudó. Las discusiones previas dejaron claro que se desaconsejaban los enfoques no estándar. El comandante hizo un gesto con las extremidades superiores. No podía interpretar que el propósito de la doctrina táctica es proporcionar métodos confiables y probados que funcionen en la mayoría de las situaciones, pero un buen estratega también reconoce cuando la doctrina debe adaptarse o incluso abandonarse. Tocó el panel de control y guardó la simulación. Su enfoque se agregará al escenario. Olivia se irguió sorprendida por lo que parecía una aprobación. No confundas esto con un respaldo total a tus métodos. Añadieron los comandantes cadetes. Las simulaciones no son batallas reales. La imprevisibilidad del combate real a menudo hace que los trucos ingeniosos sean ineficaces. Entiendo, comandante. Sin embargo, tu demostración de hoy fue educativa. Volvió a su consola. Despidiéndola, eso será todo. Olivia abandonó el aula. Su mente daba vueltas por primera vez desde que llegó a la academia. Sintió algo que casi había olvidado. Orgullo por su herencia humana. El conocimiento táctico de la larga historia de conflictos de la Tierra, a menudo considerado primitivo según los estándares de la Federación, había demostrado ser valioso después de todo. En el pasillo vio a Ren esperando con otros 2 cadetes. La habían despedido. Ya no fingía no verla mientras caminaba hacia ellos. Olivia notó que otros estudiantes la observaban con nuevas expresiones, curiosidad, reevaluación y respeto. Algo había cambiado hoy. Seguía siendo la única humana en la academia. Seguía siendo una habitante de los mundos de la muerte, pero ahora quizás también era algo más. 3 semanas después, Olivia se vio incluida en grupos de estudio y conversaciones durante la comida por primera vez desde su llegada a la academia. No todos la recibieron bien y algunos aún mantenían la distancia, observándola con recelo. Pero los constantes susurros habían cesado casi por completo en la clase del comandante R. Ahora participaba regularmente, ofreciendo sus ideas cuando se le preguntaba. El instructor no la animaba ni la desalentaba, tratándolas con el mismo análisis crítico que aplicaba a todos los cadetes. En una tarde tranquila,
Olivia se sentó con Ren y otros 2 cadetes en la zona de comentarios, revisando material para un próximo examen sobre dinámica del campo de curvatura. Las grandes ventanas mostraban el planeta verde y azul debajo, nubes que se arremolinaban sobre sus océanos. De repente, las luces de emergencia se encendieron. Una voz tranquila habló por el sistema de anuncios: todos los cadetes, preséntense a los dormitorios. Todos los instructores, preséntense al centro de mando. Esto no es un simulacro. El área común se puso en movimiento, mientras los cadetes recogían sus materiales y se dirigían rápidamente hacia las salidas. Olivia se unió a la multitud. Intercambiando miradas preocupadas con Ren, preguntó: ¿qué pasa? Un chico mayor que pasaba le preguntó: no. Sé que respondió, pero mire, señaló un monitor en la pared que mostraba una pantalla táctica. Varios marcadores rojos se acercaron a un punto azul etiquetado como puesto de avanzada 73. Cuando Olivia llegó a su dormitorio, un instructor ya estaba allí indicando a los cadetes: permanezcan en sus habitaciones hasta nuevo aviso. Los sistemas de comunicación permanecerán activos solo para actualizaciones de emergencia. Dentro de su pequeña habitación, Olivia intentó acceder a las noticias, pero estaban restringidas. Se paseaba por el espacio limitado, preguntándose qué estaba pasando. Pasó 1 hora, luego 2. Finalmente, su panel de comunicación parpadeó. Cateado Hayes, preséntese inmediatamente a la sala de operaciones tácticas 3, dijo una voz entrecortada. Olivia se apresuró por los pasillos vacíos. La academia se sentía extraña sin su habitual bullicio. Cuando llegó a la sala designada, encontró al comandante Re, almirante Grantham y a otros 3 oficiales de alto rango reunidos alrededor de una gran pantalla táctica. Levantaron la vista cuando entró el almirante Grantham. Un severo toan de piel gris y ojos hundidos le hizo un gesto de avance. Cateado Haas. Entiendo que recientemente demostró una solución inusual para el escenario Dravid. Sí, almirante, respondió, en posición de firmes. La pantalla mostraba un sistema estelar que no reconoció. Una pequeña estación con 12 naves en posiciones defensivas enfrentaba una flota de más de 30 naves que se acercaba. Este es el puesto de avanzada 73. El almirante Grantham explicó: hace 4 horas fue atacado por una flota separatista Dravid. La situación guarda un parecido notable con el escenario que resolviste en clase. Olivia miró fijamente la pantalla. Las similitudes eran sorprendentes, no solo en números, sino también en posicionamiento y el entorno espacial circundante. Incluso había un campo de asteroides y una estrella de neutrones, aunque en posiciones ligeramente diferentes. La mayor parte de nuestra flota está realizando ejercicios en el sector Próxima. El comandante R dijo: los refuerzos no pueden llegar hasta dentro de al menos 8 horas. Hemos intentado los protocolos defensivos estándar. Añadió un oficial humano. Olivia no reconoció que nos han dado tiempo, pero la estación informa que la integridad del escudo está al 43% y está disminuyendo. La mirada del almirante Grantham se fió en Olivia. El comandante Zell cree que su enfoque podría funcionar en esta situación. Escucharía su evaluación. Olivia se quedó con la boca seca. Esto ya no era una simulación. La vida real dependía de sus siguientes palabras. Las situaciones son similares, almirante, pero hay diferencias. Se acercó a la pantalla, estudiándola cuidadosamente. La estrella de neutrones es más lejos del vector de aproximación, lo que cambia el tiempo para una maniobra de onda, y el campo de asteroides es más denso, lo que ofrece mejor ocultación, pero requiere una navegación más precisa. ¿Puede su estrategia adaptarse a estas condiciones?, preguntó directamente el almirante Grantham. Olivia respiró hondo. Sí, señor. Modificaciones. Señaló áreas específicas en la pantalla. Los principios siguen siendo válidos, pero la ejecución debe ajustarse al terreno real. Los oficiales intercambiaron miradas y el almirante Grantham asintió. Con el corazón palpitante, Olivia comenzó a explicar su plan, señalando los cambios necesarios para adaptar la estrategia de su clase a esta crisis del mundo real. La vida de todos en esa estación y la flota defensora ahora descansaba parcialmente en manos de un cadete de primer año de un planeta que la mayor parte de la galaxia aún se consideraba primitivo y peligroso. Mientras hablaba, notó que el comandante Rell la observaba por primera vez. Sus ojos compuestos no mostraban rastro de condescendencia, solo una concentración intensa y quizás un destello de algo parecido a la esperanza. Para la siguiente hora, Olivia trabajó con los oficiales tácticos, modificando su estrategia para adaptarla a la situación real. Sus manos se movían rápidamente sobre la pantalla,
ajustando las posiciones de las naves y la asignación de energía. Los oficiales hicieron preguntas agudas, señalando posibles fallas. Pero cada vez, Olivia ofrecía soluciones basadas en su comprensión de la tecnología de la Federación y las tácticas navales históricas de la Tierra. La diferencia clave es la posición de las estrellas de neutrones. Explicó que, necesitamos. Inicie la maniobra de onda antes y ajuste el vector de entrada a 12 grados, almirante. Grantham escuchó atentamente. Sus ojos hundidos seguían sus movimientos. ¿Qué hay del grupo de asteroides? La densidad es mucho mayor que en su simulación, lo cual es una ventaja. El señor Olivia respondió, he trazado 15 rutas posibles a través del campo. Solo necesitamos usar 3, pero tener opciones nos permite adaptarnos si las fuerzas de Draven anticipan el movimiento. Un oficial de comunicaciones interrumpió al almirante. El puesto de avanzada 73 informa que la integridad del escudo ha bajado al 37%. El comandante Ellis solicita instrucciones inmediatas. El almirante Grantham observó. Las opiniones de los otros oficiales superiores. La doctrina estándar ya ha fallado. Un severo capitán Valirio dijo, tenemos poco que perder probando el enfoque de los cadetes. Los resultados de la simulación fueron impresionantes. Otro oficial añadió, pero esto no es un aula. El comandante Rill habló por último. La estrategia de los cadetes viola los principios tácticos establecidos. Sin embargo, esos principios no fueron diseñados para esta situación específica. Hizo una pausa. Creo que el enfoque merece ser implementado. El almirante asintió lentamente. Muy bien. Se giró hacia Olivia. Hayes continúa trabajando con el apoyo táctico. Me comunicaré con el puesto de avanzada 73. Mientras el almirante se trasladaba a una estación de comunicaciones, Olivia sintió una oleada de miedo. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si su estrategia fallaba en un combate real? Morirían personas por su culpa. Un ligero toque en su brazo sobresaltó a su comandante. Cerrell se había movido a su lado. Su voz baja. La duda es natural antes de la batalla, dijo, pero ahora es el momento de tener claridad de propósito. Olivia asintió y regresó a la pantalla táctica durante los siguientes 20 minutos. Trabajó con los oficiales de apoyo, transfiriendo sus planes a la flota que defendía el puesto de avanzada. Las naves comenzaron a moverse a sus nuevas posiciones, rompiendo la formación defensiva estándar. Las fuerzas Dravid están ajustando el rumbo, informó un oficial de sensores. Parecen confundidos por nuestra nueva formación. Ese es el primer paso, dijo Olivia. Observando atentamente, intentan comprender nuestra estrategia, lo que significa que reaccionan a nosotros en lugar de seguir su propio plan. En la pantalla principal, las naves defensoras continuaron sus movimientos. 3 naves aceleraron hacia la estrella de neutrones, comenzando la maniobra de onda. Otras 3 desaparecieron en el campo de asteroides. Sus señales se volvieron intermitente en los sensores del puesto de avanzada 73. Se informa que la flota Dvid ha dividido su formación. Se comunicó con un oficial de comunicaciones. Están enviando naves para perseguir a nuestras naves cerca de la estrella de neutrones. Tal como se predijo, los comandantes observaron durante los siguientes 30 minutos que la sala estaba tensa y concentrada. Los oficiales anunciaron actualizaciones a medida que se desarrollaba la batalla. Los defensores ejecutaron el plan de Olivia con precisión, utilizando las características naturales del sistema, tal como lo había hecho en su simulación. Las naves Dravid, confundidas por las tácticas poco convencionales, tuvieron dificultades para mantener la formación al dividir sus fuerzas para perseguir a los grupos más pequeños de la Federación. Se volvieron vulnerables a los contraataques. Cuando intentaron reagruparse, se vieron atrapados en un fuego cruzado cuidadosamente planeado. El buque insignia Drip sufrió graves daños. Un oficial táctico informó que 2 cruceros enemigos estaban inutilizados. El almirante Grantham observaba en silencio. Su expresión no revelaba nada a su lado. Los ojos compuestos del comandante Zell permanecieron fijos en la pantalla. Olivia se interpuso entre ellos, respirando con dificultad, mientras observaba cómo su estrategia se desarrollaba en combate real. El puesto de avanzada 73 informa que el fuego enemigo está disminuyendo. El oficial de comunicaciones mantuvo la integridad del escudo al 31%. Luego llegó el informe de que habían estado esperando. Las fuerzas de Dravid están rompiendo la formación. 5 barcos se están retirando. Desde la zona de batalla, un murmullo recorrió la sala táctica. El almirante Grantham se adelantó.
Estado de nuestros buques: 2 barcos gravemente dañados, 1 destruido. El resto están operativos y mantienen la formación. El almirante se giró hacia Olivia, con su rostro severo mostrando el primer indicio de aprobación. Parece que su estrategia está funcionando. ¿Qué dais? La pregunta ahora es si podemos mantenerla hasta que lleguen los refuerzos. Podemos, Dijo el señor Olivia con tranquila confianza. La fase más difícil ya ha pasado. Mantenemos nuestra ventaja. 4 horas después, el ambiente en la sala de operaciones tácticas había pasado de una tensa incertidumbre a un optimismo cauteloso. La flota separatista Dravid se había retirado a una distancia segura. Su formación se había roto, varias naves habían sido inutilizadas o destruidas. Los defensores de la Federación mantenían sus posiciones no convencionales, listos para contrarrestar cualquier nuevo ataque. Los refuerzos llegarán en 3 horas y 42 minutos, informó un oficial de comunicaciones. El almirante Grantham asintió. Manténganse en la disposición táctica actual hasta que lleguen. Se giró hacia los oficiales que lo rodeaban. Bien hecho a todos. El puesto de avanzada 73 resistirá. Al pasar la crisis inmediata, la atención en la sala se centró en Olivia. Ella había permanecido en la pantalla táctica durante toda la batalla, sugiriendo pequeños ajustes a medida que las condiciones cambiaban. Retrocedió de repente, consciente de los numerosos ojos que la observaban. Claro que hayes, almirante Grantham dijo formalmente, su innovación estratégica salvó muchas vidas hoy. Gracias, almirante, respondió ella en voz baja, pero el mérito es de los oficiales que implementaron el plan, lo ejecutaron a la perfección. El rostro severo del almirante se suavizó ligeramente. La humildad es admirable, pero la falsa modestia no sirve a nadie. Esta victoria le pertenece tanto a usted como a cualquiera en esta sala. comandante. Reino, avance. Coincidió con la evaluación del almirante. Su comprensión del movimiento táctico tridimensional superó la de muchos oficiales experimentados. Olivia sintió una extraña mezcla de orgullo e incomodidad ante sus elogios. Simplemente apliqué principios de la historia naval de la Tierra al combate espacial. Los constantes conflictos de nuestro planeta nos dieron muchas lecciones sobre guerra asimétrica. Quizás. El almirante Grantham dijo pensativo, por eso la Federación necesita la perspectiva humana. La evolución de su especie en un mundo peligroso les ha dado perspectivas que nos faltan. 3 días después, Olivia entró en el aula de estrategia, como muchas veces antes, pero todo lo demás había cambiado en lugar de evitarla. Los cadetes asintieron respetuosamente al pasar junto a varios, incluso la felicitaron. Kreven le dedicó un rígido gesto de reconocimiento. El comandante llegó y la sala quedó en silencio. Se dirigió a la plataforma central y activó la pantalla principal, para sorpresa de Olivia, que mostraba una grabación de la batalla de hoy en el puesto de avanzada 73. El comandante anunció, analizaremos la exitosa defensa del puesto de avanzada 73 contra las fuerzas separatistas de Dravid en este enfrentamiento. Demuestra varias lecciones importantes de pensamiento táctico adaptativo al desglosar metódicamente la batalla, destacando las decisiones y maniobras clave. Hizo referencias frecuentes a las contribuciones de Olivia. Varias veces la pidió que explicara su razonamiento en momentos críticos al terminar la clase. El comandante hizo un anuncio inesperado. La cadeta Hayes dejará un seminario especial sobre enfoques tácticos asimétricos basados en la historia militar de la Tierra. Todos los cadetes interesados pueden asistir. Mientras la sala se vaciaba, Olivia permaneció en su asiento, procesando este nuevo desarrollo. Ren se detuvo junto a su escritorio. Parece que ahora nos vas a enseñar, dijo con un gesto amistoso. No enseñar, corrigió ella. Solo compartir una perspectiva diferente. Bueno, como sea que lo llames, allí estaré. Hizo una pausa. Algunos nos reuniremos para la rotación de comidas. ¿Te unes? Ella sonrió y recogió sus materiales. Gracias, me gustaría que eso ocurriera más tarde esa noche. Olivia estaba sola frente a una ventana mirando las estrellas. Su reflejo mostraba a una joven humana con un uniforme de la Federación. Ya no era una forastera, pero tampoco pertenecía del todo. Ella ocupaba un nuevo espacio en algún lugar entre su dispositivo de comunicación personal. Parpadeó con un mensaje de la Tierra. Su abuelo respondía a la noticia de su papel en la batalla. Orgulloso de ti, vivo, había escrito. Les mostraste lo mejor que los humanos pueden ofrecer, no nuestra fuerza ni velocidad, sino nuestra adaptabilidad, nuestra historia de supervivencia contra todo pronóstico. Sonrió, tocando la pantalla suavemente antes de volver a las estrellas.
El camino por delante no sería fácil. Algunos aún temerían o resentirían al mundo de la muerte entre ellos. Pero ella había encontrado su voz y su lugar en la academia, y quizás al hacerlo había ayudado a crear un nuevo rol para la humanidad entre las estrellas, no como guerreros o conquistadores, sino como maestros de supervivencia, de adaptación, de encontrar la victoria cuando la sabiduría convencional solo veía la derrota. La tranquila chica de un mundo de la muerte, proveniente de un planeta violento, tenía mucho más que compartir con la galaxia y ahora, por fin, estaban listos.